El Standard & Poor's 500 es un índice que lleva dando muy buenas rentabilidades desde hace más de 50 años. Este índice representa las acciones de las empresas más grandes de Estados Unidos y es el más importante cuando se habla de inversiones en acciones. Históricamente, el Standard & Poor's 500 ha dado un retorno promedio anual superior al 10% desde hace más de 50 años, y tú puedes invertir en este índice. Si bien un 10% no parece un retorno muy alto, de hecho sí lo es. Por ejemplo, supongamos que una persona de 30 años decide invertir $100 mensuales por 35 años, a una tasa de 10%. Al cabo de estos 35 años, esta persona va a tener un monto invertido, un monto de patrimonio de $325,000. Ahora, lo interesante de este ejemplo es que la persona solamente aportó $42,000. El monto restante, que son los $283,000, son intereses y o ganancia de capital, ya que esta inversión fue incrementando su valor en este periodo de tiempo. La lógica para invertir en el Standard & Poor's 500 es bien sencilla, y si crees que no tienes el conocimiento suficiente para invertir en este índice, luego de ver este video vas a hacerlo sin problemas. En este video te voy a explicar qué es el Standard & Poor's 500 y cómo puedes invertir en él, y también te explicaré por qué muchos inversionistas lo consideran como una de las mejores inversiones. Entonces, ¿qué es el Standard & Poor's 500? El Standard & Poor's 500 es un índice que representa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos por capitalización de mercado. La capitalización de mercado es el valor total de la compañía en bolsa. Los inversionistas utilizan esta medida para determinar el tamaño de una empresa y poder compararla con otras empresas. La capitalización de mercado es el precio de acción de esta empresa multiplicado por el número de acciones en circulación. Hoy en día, la acción con una capitalización de mercado más grande de todo el mundo es Apple. Actualmente, Apple tiene una capitalización de $3.7 trillones. Luego está Nvidia con una capitalización de $3.3 trillones, y así podemos seguir con las demás empresas, con Microsoft, Amazon, Google, Tesla y otras. Lo interesante de este índice es que las acciones con una mayor capitalización de mercado van a tener una mayor ponderación o representación en el Standard & Poor's 500, mientras que las acciones con una menor capitalización de mercado van a tener una menor ponderación y una menor representación también en este índice. Por ejemplo, Apple tiene un peso de 7% en el índice, mientras que Tesla tiene un peso de 2%. Y si seguimos bajando, podremos ver que las compañías en el puesto 100, 200, 300 y así sucesivamente tendrán una menor ponderación en este índice. Entonces, si tú decides invertir en el Standard & Poor's 500, la inversión funcionaría de la siguiente manera. Si tú inviertes $100, tu inversión será determinada por la ponderación de cada acción en el índice. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este caso, si inviertes $100, $7 irán invertidos a Apple, los $7 siguientes a Nvidia, los $6 siguientes a Microsoft y así sucesivamente. Es importante recalcar que los valores de estos índices no son estáticos, ya que los precios de las acciones cambian diariamente y por ende el valor de este índice también cambiará, y también la ponderación de estas acciones dentro del índice. Por ejemplo, en los próximos años la composición de este índice podría ser muy diferente si es que la acción, digamos, de Apple sube o baja, y así también podría pasar si es que la acción de otra empresa dentro del índice también sube o baja. Si la empresa número 500 de este índice pierde valor, mientras que la empresa 501, que no está dentro del índice, empieza a subir valor, puede darse el caso que la empresa 500 salga del índice, mientras que la empresa 501 se incorpora en este índice. Esto es súper interesante, ya que da seguridad y garantía a tu inversión en el largo plazo, porque tu dinero siempre estará invertido en las empresas más grandes y más importantes de Estados Unidos. Ahora, como te mencioné, la composición de este índice no es estática y va variando en función del tiempo y en función de la capitalización de mercado de las empresas que componen este índice. Hoy es muy fácil pensar que las compañías que actualmente están liderando este índice van a seguir siendo las líderes del mercado por 20 o 30 años. Sin embargo, esto no es así, y la ponderación y composición de este índice en el largo plazo puede cambiar y mucho. Por ejemplo, en el año 1990, las empresas que tenían más ponderación en el Standard & Poor's 500 eran IBM, ExxonMobil y Philip Morris. Y actualmente ninguna de estas empresas se encuentra en el top 10 de las empresas más importantes del Standard & Poor's 500. Invertir en el Standard & Poor's 500 nos brinda diversificación a diversos sectores de la economía estadounidense, y así también nos brinda diversificación a nuestro portafolio. Actualmente, el sector que tiene una mayor ponderación en el índice es el sector tecnológico con 30% de ponderación, seguido del sector financiero con un 14% y luego el sector de consumo discrecional. Contar con una diversificación tanto por empresas como por sectores es muy importante, ya que nos permite mitigar el riesgo de perder todo nuestro dinero. Como la economía es cíclica y a veces le va mejor a un sector que al otro, tú te garantizas que siempre vas a tener inversiones en sectores que van a estar muy bien, mientras que tienes otras inversiones en otros sectores que no van a estar tan bien, pero en conjunto tendrás una media que te dará un promedio anual de 10%, sin el riesgo de quedarte con una empresa o un sector que le va a ir mal y que por ende tú puedas perder todo tu dinero. Esta diversificación garantiza que siempre estés invertido en las mejores empresas y en los sectores más relevantes
relevantes de la economía de Estados Unidos. Es por ello que el Standard & Poor's 500 es considerado como uno de los mejores instrumentos, si no el mejor, para poder invertir en el largo plazo. Sobre este punto, un estudio de Bank of America mostró que entre más tiempo te mantengas invirtiendo en el mercado, la probabilidad de que pierdas dinero disminuye. En el corto plazo es probable que tus inversiones tengan retornos negativos. Si vemos el siguiente gráfico, podemos ver que ha existido años en los que el Standard & Poor's 500 ha tenido un retorno negativo de hasta 40%. Si bien estos retornos han existido, lo más probable es que en el largo plazo estos retornos sean positivos. Históricamente, la cantidad de años en que el retorno del Standard & Poor's 500 ha sido positivo es de más del 70% y el promedio anual de retorno es de 10%. Como ves en este gráfico, en los últimos casi 100 años el retorno mínimo de este índice ha sido de 40% y el retorno máximo ha sido superior a 50%, pero lo más probable es que veamos retornos que fluctúen entre 0 y 20%, pero recuerda que el promedio anual histórico del mercado es de 10%. Por lo tanto, es muy importante que inviertas pensando que esta inversión es una inversión a largo plazo, ya que conforme pasen los años obtendrás retornos que se asemejen mucho más al mercado y que la probabilidad de que pierdas dinero también sea mucho menor. Uno de los mejores inversionistas del mundo, Warren Buffett, que cuenta con un patrimonio de 150 mil millones de dólares, recomienda que si no sabes invertir en una bolsa, deberías invertir en el Standard & Poor's 500. Entonces, ¿cómo puedes invertir en el Standard & Poor's 500? Existen dos formas mediante las cuales puedes invertir en el Standard & Poor's 500. La primera es invertir a través de un fondo mutuo que invierta en instrumentos de renta variable y que tenga dentro de su política de inversión e invertir en este índice. Si quieres conocer más sobre las características de los fondos mutuos, te invito a ver este video sobre qué son los fondos mutuos. Y la segunda opción es invertir a través de ETFs o Exchange Traded Funds por sus siglas en inglés. Los ETFs son fondos que cotizan en bolsa y funcionan de la siguiente manera. Un ETF es como una canasta de acciones. Dentro de este ETF encontrarás una variedad de acciones de diferentes compañías y a veces inclusive de distintas industrias. Entonces, si quieres invertir en varias acciones y no en una sola, puedes comprar un ETF. Por ejemplo, uno de los ETFs más conocidos es el SPY. Este ETF tiene como objetivo replicar el retorno del Standard & Poor's 500, que como comenté al inicio del video es el índice más importante de Estados Unidos y que representa las 500 empresas más grandes por capitalización de mercado justamente de este país. Por lo tanto, si inviertes en este ETF, estarías invirtiendo en las acciones de las principales empresas de Estados Unidos, como Google, Amazon, Meta, Tesla u otras. En los últimos años, el retorno promedio de este ETF ha sido de 13%. Al igual que el SPY, también existen otros ETFs que buscan invertir o replicar el retorno del Standard & Poor's 500. La principal diferencia entre estos ETFs son sus costos de administración, pero realmente no hay mucha diferencia entre ellos. Los ETFs más conocidos que invierten en el Standard & Poor's 500 son el SPY y el BOO. Para poder comprar un ETF en la bolsa de valores es necesario contar con un broker. Si estás en Latinoamérica puedes usar a Happy o cualquier casa de bolsa que esté regulada en tu país. Por otro lado, si estás en Estados Unidos puedes abrir una cuenta en Fidelity, en Robinhood o en Charles Schwab. Para poder invertir desde cualquiera de estas plataformas, lo primero que tienes que hacer es crear una cuenta. Una vez que tu cuenta ya esté creada, te transfieres los fondos a tu cuenta y luego inviertes. De hecho es bien sencillo. Por último, no te olvides suscribirte al canal y darle un like al video si te gustó y nos vemos la próxima semana para más contenido sobre finanzas, negocios e inversiones.